Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es sistema nervioso. Bueno muchachos, el sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hablemos del sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central encontramos al encéfalo, que viene a ser un conjunto de estructuras nerviosas alojadas dentro del cráneo y va a incluir ahí al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. Hablemos del cerebro, que va a estar ubicado dentro de la caja craneana y es la parte más voluminosa del encéfalo y pesa aproximadamente entre 1100 y 1400 gramos en un adulto normal. Este viene a ser el órgano más evolucionado y más importante del sistema nervioso, que ocupa casi la totalidad del cráneo y va a poseer dos hemisferios, el hemisferio derecho que controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo que va a controlar el lado derecho del cuerpo. En la estructura externa del cerebro encontramos a las cisuras, que van a permitir dividir al cerebro en cuatro zonas denominadas lóbulos. Tenemos al frontal, al parietal, al temporal y al occipital. Y externamente cada hemisferio del cerebro va a presentar surcos o cisuras. Estas vienen a ser, por ejemplo, la cisura de Silvio, de posición lateral y limita los lóbulos parietal y temporal. Tenemos también a la cisura de Rolando, o también conocida como cisura central, que va a ser posicionada en el centro y va a limitar justamente los lóbulos frontal y parietal. Y por último tendríamos la cisura perpendicular externa, que se halla en la parte posterior del cerebro y va a limitar al lóbulo occipital. Como habíamos mencionado muchachos, el cerebro presenta lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. El frontal, que va a tener una función de control motor fino, clasificación sensorial, movimiento para el habla y centro de procesamiento de estímulos sensoriales. En cambio, el lóbulo parietal va a recibir estímulos de los órganos sensoriales de la piel y permite tener conciencia de la posición corporal. Luego tenemos al lóbulo temporal, que va a estar relacionado con el oído. Y por último tendremos al lóbulo occipital, que va a recibir y analizar la información visual. Ahora, si analizamos el cerebro en función de áreas, tenemos al área visual primaria, que justamente va a estar localizada en la corteza del lóbulo occipital. Tendríamos también el área auditiva primaria, que va a estar localizada en la corteza del lóbulo temporal, en la parte superior. Tendríamos también el área olfativa primaria, que va a estar ubicada en la corteza de la cara interna del lóbulo temporal. Y por último tendríamos muchachos el área gustativa primaria, que va a estar ubicada en la corteza del lóbulo parietal, en la parte inferior. Ahora hablemos muchachos de la estructura interna del cerebro. El cerebro va a estar compuesto por dos tipos de sustancias. La sustancia gris, que va a constituir la corteza cerebral y también se va a hallar interiormente formando los núcleos basales. Y tendríamos también la sustancia blanca, que va a estar conformada por fibras nerviosas y es la capa más interna. Por último muchachos, las funciones que va a cumplir el cerebro son las actividades relacionadas con la conciencia, la inteligencia, memoria, toma de decisiones e interpretación de sensaciones, que se basan en la función que cumplen las neuronas de cada hemisferio cerebral. Y en la zona cerebral existen zonas sensitivas y zonas motoras. Las zonas sensitivas, que son las que van a recibir las señales e impresiones captadas por los receptores periféricos, y las zonas motoras, que son las que van a enviar los impulsos destinados a la actividad muscular. Luego también tendríamos las áreas de asociación, que vienen a ser áreas que se hallan debajo de la corteza cerebral, y estas áreas están relacionadas con la inteligencia, memoria, razonamiento, etc. Ahora muchachos, la otra estructura dentro del encéfalo encontramos al cerebelo, que viene a ser el órgano que se halla detrás y debajo del cerebro y su forma es parecida a la de una mariposa. Y este posee un peso de aproximadamente 140 gramos, un diámetro mayor a 9 centímetros y un diámetro menor equivalente a 5,5 centímetros y un espesor de 5 centímetros. Hablando morfológicamente, el cerebelo tiene dos estructuras, externa e interna. La externa presenta dos estructuras, las caras y los hemisferios. Las caras, que son dos, una superior y aplanada y la otra es inferior y convexa, y los hemisferios, que también son dos, el derecho y el izquierdo, que están unidos por una estructura central llamada vermis. Si hablamos de la morfología interna, va a estar conformada por dos también, que viene a ser la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, que se halla en la periferia del cerebelo formando la corteza cerebelosa, y aquí se localiza una neurona de gran tamaño llamada Purkinje, o conocida como célula de Purkinje.
Y luego está la sustancia blanca, que se encuentra en la parte central del cerebro y su forma se asemeja a un árbol, de ahí justamente que el cerebelo se le denomina el árbol de la vida. Y el cerebelo cumple las funciones de regular el equilibrio y la posición corporal, regula el tono muscular y también permite la coordinación de los movimientos finos. Ahora, la otra estructura dentro del sistema nervioso central es la médula espinal. Y la médula espinal es el órgano de forma cilíndrica alargada y que forma parte del sistema nervioso constituido por el tejido neural y se halla protegida casi por completo por vértebras, ya que recorre interiormente toda la columna vertebral. Si hablamos de la estructura interna de la médula espinal, poseemos dos, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, que ocupa la parte central de la médula y presenta la forma de H cuando se realiza un corte transversal, y presenta por lo tanto hasta inferior, hasta lateral y hasta posterior. Luego tendríamos a la sustancia blanca, que se encuentra rodeando la sustancia gris y forma los cordones dorsal, lateral y anterior. Ahora, si analizamos la estructura externa, presenta tres estructuras, las cuales son las caras, que son 4, anterior, posterior y 2 laterales, los surcos, que vienen a ser el surco medio anterior, surco medio posterior y surcos colaterales, y los segmentos, que imaginariamente se dividen en 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y 1 oxigenar. La función que cumple la médula espinal son principalmente dos. Una función conductora, que justamente se produce por la sustancia blanca porque conduce los impulsos sensitivos hacia el cerebro, y la otra viene a ser el centro de los movimientos de los reflejos, que viene a ser actualizada por la sustancia gris. Ahora hablemos del sistema nervioso periférico. Este, muchachos, comprende todo el tejido nervioso fuera del cráneo y del canal vertebral, y se va a dividir en dos, el cual viene a ser el sistema nervioso periférico somático y el sistema nervioso periférico autónomo. Hablemos del somático. Muchachos, el sistema nervioso periférico somático abarca aquella parte que se encarga de recoger las aferencias sensitivas internas y exteriores del cuerpo y de ordenar los movimientos voluntarios esqueléticos. Así pues, va a constar de una vía aferente y de una vía eferente, y se divide según la región involucrada en este sistema. Así tenemos entonces a los nervios craneales y a los nervios espinales. Hablemos de los nervios craneales. Los nervios craneales son 12 pares que se caracterizan por nacer o terminar dentro del cráneo y se van a encargar de innervar la cabeza, cuello, y algunos involucran el tórax y el abdomen. Y acá van a existir tres tipos: el tipo sensitivo, el tipo motor y los tipos mixtos, que vienen a ser sensitivos y al mismo tiempo motores. Entonces, muchachos, tenemos el primer par craneal, que recibe el nombre de olfatorio, va a ser de tipo sensitivo y va a cumplir la función del olfato. Luego tendríamos el segundo par craneal, que viene a ser el óptico, que va a ser de tipo sensitivo y va a tener una función de la visión. El tercer par craneal, muchachos, que viene a ser el motor ocular común, que, muchachos, va a ser de tipo motor y va a tener la función de la motilidad del ojo. Luego tendríamos al cuarto par craneal, que viene a ser el troclear o el patético, que va a ser de tipo motor y va a cumplir la función de la motilidad del ojo, obviamente oblicuo superior. Luego, muchachos, tendríamos al quinto par craneal, que viene a ser el trigémino, o también conocido como oftálmico max, y este va a ser de tipo mixto y va a cumplir la función de masticación y sensibilidad de la cabeza. Luego tenemos el sexto par craneal, que viene a ser el motor ocular extremo, que va a ser de tipo motor y va a tener la función de la motilidad del ojo, obviamente va a ser el reactor externo. Así tenemos entonces el séptimo par craneal, que viene a ser el facial, y, muchachos, va a ser de tipo mixto y va a cumplir la función de mímica facial, gusto a las 2/3 partes anteriores de la lengua. Y así tenemos entonces al octavo par craneal, que viene a ser el auditivo, o también conocido como vestíbulo coclear, que va a ser de tipo sensitivo y va a cumplir la función de audición y de equilibrio. Luego tenemos al noveno par craneal, que viene a ser el glosofaringio, que va a ser de tipo mixto y va a cumplir la función de deglución, de gusto a 1/3 superior de la lengua y sensibilidad general de la faringe. Luego tenemos al décimo par craneal, que viene a ser el neurogástrico, o también conocido como vago, que va a ser de tipo mixto y va a cumplir la función de las cuerdas vocales, gusto de la raíz de la lengua y sensibilidad general de la faringe, esófago, laringe y tráquea.
Luego tenemos al onceavo par craneal, que viene a ser el espinal o accesorio, que es de tipo motor y va a cumplir la función de movimiento de la cabeza, hombro y del trapecio. Por último tenemos el doceavo par craneal, que viene a ser el hipogloso, que va a ser de tipo motor y va a cumplir la función del movimiento de la lengua. Ahora muchachos, hablemos de los nervios espinales. Así como había craneales, ahora hablemos de los nervios espinales, que son 31 pares que se caracterizan por emerger a diferentes niveles de la médula espinal y se encargan de inervar músculos esqueléticos. En este caso todos vienen a ser mixtos y por regiones van a existir las cervicales, que vienen a haber 8 pares, las lumbares, que existen 5 pares, los coccigeos, que vienen a ser solamente un par, los dorsales, que son 12 pares, y los sacros, que vienen a formar 5 pares. Ahora hablemos del sistema nervioso periférico autonómico, o también conocido como vegetativo visceral. Este sistema nervioso visceral se encarga de mantener el estado de homeostasis en el ambiente interno para que así haya una mayor eficiencia corporal. Y muchachos, este fin se logra a través de la regulación de órganos y estructuras relacionadas con la digestión, circulación, respiración y excreción y mantenimiento de la temperatura normal del cuerpo, además del papel regulador de los actos reflejos viscerales, la actividad de la masa muscular lisa y de elementos glandulares. Entonces tenemos que el sistema nervioso autónomo viene a ser aquella que forma parte del sistema nervioso que envía fibras eferentes hacia los efectos viscerales, o sea, a los músculos lisos, cardíacos y glándulas. Hablemos de las características estructurales. Cada vía eferente vegetativa va a presentar la siguiente estructura: la neurona preganglionar, que va a estar ubicada en el sistema nervioso central formando parte de algún núcleo nervioso. Luego tendríamos a la fibra preganglionar, que viene a ser el axón de la neurona preganglionar, que hace sinapsis en la periferia con varias neuronas postganglionares. Seguido tendríamos, muchachos, otra estructura que viene a ser la neurona postganglionar, que es una neurona ubicada en los ganglios nerviosos fuera del sistema nervioso central. Y por último tendríamos a la fibra postganglionar, que es el axón de la neurona postganglionar y sus terminaciones inervan los efectos viscerales. Entonces muchachos, el sistema nervioso autónomo va a estar dividido en dos, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es conocido también como sistema toracolumbar, que está compuesta por cadenas de ganglios conectados entre sí que se localizan a lo largo de la médula losar y lumbar, que vienen a ser sus centros de control. Este sistema nervioso simpático va a preparar al cuerpo para situaciones de emergencia, es decir, respuestas asociadas con la lucha y el escape. Entre otras palabras, se produce con una total y rápida movilización para evitar así el peligro inminente. En cambio, muchachos, el sistema nervioso parasimpático, que también es conocido como sistema cráneo-sacro, que este sistema nervioso parasimpático va a sostener las funciones de conservación, es decir, aquellas que permiten al organismo recuperarse durante los periodos de tranquilidad. Estas funciones son como el alimentarse, orinar, tener actividad sexual, etc. Y estas se van a realizar una por una y no todas a la vez. Entonces, el sistema nervioso parasimpático tiene sus centros de control nervioso ubicados en ciertos nervios craneales y en la porción sacra de la médula espinal. Bueno muchachos, pasemos a la siguiente clase. Pregunta número 1 nos dice: la sustancia gris se ubica en la corteza de... Muchachos, se va a ubicar en la corteza del cerebro y del cerebelo. Recordar que en la estructura interna de estos dos van a poseer sustancia gris y sustancia blanca. Pregunta número 2 nos dice: no es función del sistema simpático. Ahí todas son correctas menos la de retardar el ritmo cardíaco. Recordar que esta función es exclusiva del sistema nervioso parasimpático. Pregunta número 3 nos dice: en el espacio se encuentra el centro moderador de la respiración. Nos estamos refiriendo al bulbo raquídeo. Recordar muchachos que el bulbo raquídeo, también conocido como médula oblonga, va a constituir la continuación de la médula espinal y va a tener la sustancia blanca y la sustancia gris, como había mencionado, y va a presentar funciones de regular el ritmo y sueño y vigilia. Va además muchachos de controlar frecuencia cardíaca, respiración, deglución, vómito, tos, estornudo y hasta el hipo. Pregunta número 4 nos dice: en general el simpático muchachos va a activar, por lo cual va a excitar, mientras que el parasimpático va a inhibir el funcionamiento de los órganos. Recordar que el parasimpático solamente actúa en momentos de tranquilidad y se utilizan uno por uno y no todos al mismo tiempo. Pregunta número 5 nos dice: sobre el sistema nervioso
de los invertebrados, relacionar y marcar la secuencia correcta. Para empezar, muchachos, dice acá, cordones nerviosos planos fusionados. Nos estamos refiriendo a los artrópodos, que además vienen a ser ventrales. Luego también dicen acá, aparición del sistema nervioso bilateral. Nos estamos refiriendo a los gusanos, ya sea en este caso los platelmintos o los nematodos. Luego nos dice, efectores no asociados a receptores. Nos estamos refiriendo a los poríferos, ya que estos van a carecer de sistema nervioso. Luego nos dice, ganglios cerebroides. Nos estamos refiriendo, muchachos, a los anélidos, que justamente va a poseer un par de estos ganglios cerebroides. Y por último nos dicen red nerviosa de protoneuronas. Nos estamos refiriendo a los elentéridos. Recordar que estos van a poseer sistema nervioso radial. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.